Muy pero muy buenos días. Bueno, comenzamos una semana increíble. Si la comenzamos de esta forma, no quiero imaginar de la forma en que lo vamos a terminar. Bitcoin superando la zona de los 122.000 dólares. Solamente un día. Fue increíble la subida que tuvimos en el día de ayer. Ayer domingo fue una locura. No solamente para Bitcoin, sino para todas las grandes criptomonedas. Una explosión de precios tremenda. La verdad que, bueno, estuvimos a muy poquito de poder superar el máximo histórico de Bitcoin. Creo que llegamos alrededor de los 122.700 aproximadamente, a unos 600 dólares del máximo histórico de Bitcoin. Veremos a ver qué es lo que sucede durante el día de hoy. En estos momentos estamos teniendo una corrección. Esto es lo más sano que puede llegar a suceder en el precio. Si el precio sube sin detenerse todo el tiempo, luego la caída puede ser muy, pero muy grande. Que estemos corrigiendo, esto es muy valioso. Veremos a ver si es una corrección para seguir subiendo o simplemente si es una corrección ya para la finalización de este periodo alcista. Comencemos como siempre con gráfico mensual. Esto acá se pinta muy pero muy bien. Tenemos recorrido de solamente 10 días, tenemos un tercio de lo que va a ser el gráfico mensual. De igual manera, por el momento se encuentra muy pero muy interesante, muy prolijo, mucha fuerza en esta vela. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa divergencia de la cual hablamos tanto también nuevamente se desactivó, así que esto es muy positivo, muy pero muy positivo. Con respecto al gráfico mensual, lo único que quiero dejar un poco más bien claro, digamos, fíjense cómo quedamos de nuestro máximo histórico de los famosos 123.300 dólares. Creemos que es la zona a superar. Si logramos superar este nivel, claramente los históricos de Bitcoin pueden ser aún mayores sin ningún inconveniente. Yo creo que tranquilamente en cualquier momento lo podría llegar a hacer. Gráfico semanal. Bien, acá es un poco lo que más me interesa para poder mencionarles en grandes rasgos, ¿sí? Es con respecto a esta estructura de vela. Bien, comenzamos con una muy pero muy interesante subida. Como mencionamos recién, la vela comenzó ya en pleno periodo alcista, porque fíjense cómo venimos desde la zona de los 112 durante la semana pasada y tocamos en el día de, bueno, de ayer los 122.700 aproximadamente, una tremenda locura, 10.000 dólares en menos de una semana, bueno, una semana prácticamente, esto es increíble. Al mismo tiempo, bueno, tenemos hasta este momento la divergencia bajista activada, es una intención bastante importante. ¿Por qué? Porque acá es un poco lo que más me interesa. Fíjense, hasta este momento estamos en mecha de indecisión, ¿no? Esto, si bien es una intención bajista, por el momento estamos en la mitad de la vela prácticamente. ¿Qué es lo más peligroso que podría llegar a suceder si la intención bajista continúa durante el resto de la semana? ¿Por qué? Porque esto cambia como radicalmente la estructura de la vela. Si la estructura de la vela se pone de este estilo y ni hablar, si es aún más terminamos con intenciones bajistas, es decir, con una vela roja, esto podría cambiar muchísimo el panorama. Porque ya vamos a tener divergencia y al mismo tiempo una vela con mucha estructura bajista en zona de resistencia. ¿Sí? Esa es la alerta más grande. Esto obviamente estamos haciendo futurología, no está sucediendo, pero bueno, está bueno que a mí me gusta muchísimo anticiparme de lo que podría llegar a suceder con el mercado, ya lo saben. Entonces, de esta forma son las cosas que nosotros debemos tener como precaución. Al mismo tiempo, en caso de que la intención continúe, obviamente no perder de vista la zona de los 120.000 dólares, porque la zona de 120.000 dólares fue una zona de resistencia anterior, así que claramente puede ser un hermoso soporte, así que no perder esa zona. Bien, gráfico diario. Acá es un poco, fíjense la claridad con la que fue la ruptura del fin de semana. Fíjense, esta estructura que tenemos acá. Estamos y esto creo que si no mal lo recuerdo, lo habíamos charlado el viernes, estábamos en esta zona, estábamos en la parte baja, en la zona de soporte, lo único que teníamos que esperar es ver cuál iba a ser la intención de ruptura del lateral que se estaba sucediendo en ese momento. Una vez que identificábamos eso, era cuestión de sumarse un movimiento y se acabó. Y así fue como sucedió. Me encanta cuando suceden estas cosas. Fíjense, una hermosa zona de soporte que se respeta de forma perfecta. Automáticamente a partir de ahí comenzamos una escalada de precio increíble que nos llevó desde la zona de los 111.800 aproximadamente hasta los 122.700 aproximadamente. Esto es más o menos un
9, casi 10% en solamente una semana, poquito más de una semana, una absoluta locura. La verdad que me encanta que siempre digo lo mismo, no me deja de sorprender nunca el mundo cripto. Gráfico diario, entonces, estamos o reaccionamos muy bien en la zona baja de este soporte. Tuvimos una muy pero muy linda subida. Tocamos muy cercanamente la zona de máximo histórico, no lo podemos dejar de nombrar. Esta es la nueva zona de soporte, de resistencia, perdón, a superar. Si superamos este nivel, creo que Bitcoin tiene mucho, pero mucho por delante. Por el contrario, vamos a mencionar un poquito más para allá. ¿Sí? Si durante el día de hoy se pierde intención, es decir, si venimos a buscar la zona quizás de los $119.000, 119.500, nuevamente lo mismo que hablábamos en gráfico semanal, la estructura de la vela cambia muchísimo. Hasta este momento la estructura de la vela sigue siendo exactamente la misma que en el gráfico semanal, fíjense que es la misma estructura prácticamente, estamos en el medio de la vela, si bien tenemos mecha en la parte alta. Esto no deja de sorprenderme lo más mínimo, después de tanta subida es lógico una pequeña corrección. ¿Sí? Con respecto al MACD, bueno, pues tenemos un MACD recién cruzado al alza, esto es muy llamativo, ¿sí? Porque fíjense la estructura a dónde se está cruzando, así que hay que tener cuidado con ello. Gráfico de 4 horas, fíjense, esto lo venimos hablando bastante, mucho, pero mucho, mucho. Fíjense cómo tenemos esta zona, o cómo teníamos en realidad esta zona de resistencia acá marcada. Esta resistencia finalmente fue creada el sábado por la noche. Habíamos mencionado que la zona a superar era esta. Si superábamos esta zona, los zigzag nuevos subidas se podían dar con mucha fuerza, mucha violencia. Y fíjense tal cual como se produjo. Tuvimos ruptura, retesteo y automáticamente ahí la subida que tuvimos en el día de ayer. Una absoluta locura. Qué lindo cuando los análisis se dan de esta forma porque esto ayuda mucho a simplificar. Fíjense, lo único que yo hice fue trazar una única línea y yo ya con eso pude determinar cuál iba a ser mi postura durante la ruptura en caso de que sucediera. ¿Sí? En este exacto momento, bueno, llegamos a la zona de los 122.000, como lo mencionábamos recién, 122.000, no quiero quedarme con la duda, 122.450 es la zona que tuvimos de máximo histórico hasta casi llegando a los 123.300, que fue el real máximo histórico. Así que veremos a ver cómo se da este retroceso. Cosas importantes a considerar con este retroceso. Bien, en temporalidad de una hora, ¿qué fue lo que me sorprendió y qué produjo tanta violencia? Lo podemos ver con claridad en esta estructura. Fíjense cómo teníamos toda esta zona de soporte. ¿Sí? El precio venía reaccionando muy bien a esta zona. Al mismo tiempo teníamos una hermosa zona de resistencia, lo pueden ver acá. ¿Sí? Una muy pero muy interesante cuña. ¿Qué es lo que yo les suelo hablar muchísimo? Que este tipo de estructuras, lo pueden ver acá, a ver si podemos marcar, que este tipo de estructuras suelen romper a la baja. Cuando no rompen a la baja, es decir, cuando rompen hacia el lado opuesto al que deberían romper, la violencia con que se produce es muy grande. ¿Qué fue lo que sucedió puntualmente? Se produjo una ruptura con mucha, pero mucha violencia. ¿Qué es lo más importante que debemos considerar en base a esto que les estoy mencionando? Que finalmente el precio no vuelva a meterse a este especie de cuña canal, como ustedes le quieran decir. ¿Por qué? Porque si se vuelve a meter, claramente lo que estamos hablando es de una posibilidad de ruptura falsa, ¿sí? Podremos decir que si está perdiendo esta intención alcista, no es simplemente un retesteo para seguir subiendo. Simplemente, por el contrario, perdón, es un retesteo para volverse a meter, generar una nueva interacción y ya en este caso sí, una ruptura hacia la baja. Obviamente, esto, insisto, esto todavía no sucede, esto sigue siendo un retroceso para retesteo, veremos a ver qué es lo que sucede. Esto también lo vamos a mencionar un poquito más para acá. Estamos justamente en zona de resistencia, ¿no? Vamos a ajustarla un poquito al precio actual. Esto lo pondría más o menos por acá. Porque es un poco la que capta la mayor cantidad de máximos. Tenemos estos hilos que están acá. Lo importante acá en esta zona alcanzar y a superar, obviamente,
es cuando vuelva, si es que lo hace a contactar esta zona, es no superarla. Sin caso de superarla, bueno, el panorama puede llegar a complicarse bastante porque claramente ya estaríamos con mucha intención bajista en gráfico de diario también. Es lo mismo que estaba sucediendo con el semanal. Estamos metiendo en este canal también nuevamente. La estructura se puede complicar bastante en esta primera instancia, después de todo lo que acabamos de ver que ha sucedido en el día de ayer. Es muy, pero muy complicado, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Por el momento es solo un retesteo para posteriormente seguir subiendo. ¿Sí? Quiero dejar un poco el panorama general. Obviamente esto es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a marcar un poquito de temporalidad de 15 minutos. Esta caída se está dando de forma muy, pero muy prolija. Vamos a dejarla trazada un poquito para que ustedes la puedan ver. Esta corrección se está dando de forma muy, pero muy prolija. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que debemos superar? Bueno, claramente es esta zona de resistencia para poder continuar una intención alcista. Por debajo, ruptura hacia la baja de esta zona de soporte. Claramente es lo mismo que mencionábamos con la cuña. La ruptura puede ser con violencia en caso de que se rompa hacia la baja. ¿Sí? Así que nada, un poquito por acá, un panorama muy pero muy rápido de lo que fue el día de ayer y lo que está haciendo el día de hoy. Este tipo de correcciones para mí me parecen de lo más sano que pudo hacer el precio. Si nosotros no, vamos a sacar esto si no nos molesta, como para no perder la vista, ¿qué es lo más importante? Bueno, como les decía, si nosotros rompemos la zona de 120, recuperamos no solamente toda esta intención de caída y ya no tanto retesteo, sino que encima nos metemos a la cuña nuevamente, superamos la zona clave que habíamos dicho que era una anterior resistencia o actual soporte. Al mismo tiempo, recuperamos esta zona de soporte en esta temporalidad de una hora. O sea, hay muchos factores que nos indican que debemos tener mucho, pero mucho cuidado en la zona de los $120.000 aproximadamente. ¿Sí? Así que nada, gente, por acá un poquito el análisis de hoy. Ojalá que se les haya servido, que les haya gustado. Como siempre digo, darle like, suscribirse, dejar comentarios. Y nada, éxitos en todos sus trades. Adiós.